Siempre he sentido una doble admiración por Antonio Mora Vélez. Por una parte, por su prodigiosa obra, a la cual hay que acometerla con cultura, arte y ciencia. En fin, conocimiento y deleite. Por otra, porque lo evoco siempre en dos textos. En el epígrafe del perseguidor de Julio Cortázar, que reza: «Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida», Apocalipsis 2:10. Y en la punzante reflexión de García Márquez, porque las obsesiones permanentes prevalecen contra la muerte. Sí, porque en Antonio Mora Vélez su obra es la sustancia primigenia tanto de su vigilia como de sus sueños. Disciplina, vocación, sacrificio, obsesión, pasión, tenacidad. En fin, amor, jamás claudicación. Yo termino el bachillerato en el Colegio Nacional José María Córdoba. Antes había cursado el segundo y el tercero de bachillerato en el Liceo Montería. Y una vez terminé el bachillerato, me fui a estudiar Derecho. Tenía la oportunidad de leer libros que le llegaban al Departamento de Humanidades y revistas literarias. Eso fue sembrando en mí la idea de la escritura literaria. Entonces, en Cartagena escribí un cuento el día en que los asnos acusaron a los hombres, y me lo publicó el diario de la Costa, que ya no existe, en su suplemento literario dominical. Blasco Caballero me dijo: te lo publiqué porque, aunque tiene algunos defectos de estilo, tú demuestras que tienes posibilidades de llegar a ser un escritor de ciencia ficción, y en Colombia casi no hay escritores de ciencia ficción. Entonces me parece que es una línea que tú debes aprovechar. Entonces no resultó muy difícil, digamos, que me inclinara por el relato o el cuento de ciencia ficción. Este abogado, docente, poeta, cuentista, novelista, ensayista, columnista, se convirtió con el trasegar de los años en una fuente de inspiración para otros amantes de las letras, quienes hoy se sienten orgullosos de haberse cruzado en sus destinos con él y heredar su legado. Cuando publiqué mi primer libro, me dice el Centro de Investigaciones que quien iba a calificarlo eran dos escritores de renombre aquí en Córdoba, como era el Chema Vergara, como le decíamos popularmente, y el doctor Antonio Mora Vélez. De tamaña sorpresa cuando me dan el visto bueno sobre esa publicación, pero lo más lindo que me pasó con el doctor Mora, eso fue en 1987, que es que me hace la presentación del libro desde la ventana. Ese abrigo fraterno de nuestro escritor de cabecera, Antonio Mora Vélez, me sirvió también en mis inquietudes literarias. Ya yo acometía poemas y cualquier día le mostré y me dijo: Toño, Galo, esto tiene algo, tienes que trabajarlo. Comenzaron las consejas. Y yo jamás creí que tenía madera para ser escritor y poeta. Aun cuando hacía poesía, las tenía allí guardadas. Hasta que Toño pues, me invitó a ser parte de un primer grupo literario que fue Arte Sinú. Y empecé a mostrarle lo que yo había escrito. Y dije: oye, el Serafo tiene madera, esto hay que ir trabajándolo. Y desde entonces él ha sido mi mecenas, mi padrino, tanto que me ha prologado de los 8 libros que ya he editado. Los 3 primeros libros me hizo el prólogo. Y de la mano de él, he venido incursionando en el área de desarrollo de cuentos,
redacciones de cuentos y de la poesía. Y admiro en Antonio Mora Vélez ese sentido de lo maravilloso, ese asombro que aún lo acompaña a esta edad, ¿sí? Ese asombro inagotable que él siempre ha demostrado. Antonio Mora Vélez ha publicado a lo largo de los años más de 33 libros, todo eso en 50 años. Ha obtenido varios premios y distinciones, entre los que podemos destacar el Libro de Oro de las Letras Colombianas por parte del Parlamento Nacional de Escritores como reconocimiento a su obra y trayectoria literaria. Con su cuento Glitza ganó el Premio Nacional de Literatura El Espectador en 1971. Su poema Los Jinetes del Recuerdo ganó en España el Poema Internacional de Poesía Fantástica, auspiciado por la revista Miniatura 2015. Asimismo, ganó el Concurso Internacional de Cuento, auspiciado por la Unión Hispanoamericana de Escritores. En 2022, el Gobierno Departamental de Córdoba le entrega la Medalla al Mérito Córdoba 70 años por su extraordinario aporte a las letras de esta región y el país, como pionero de la ciencia ficción colombiana. Cuando me convierto en escritor de ciencia ficción, muchas personas dijeron, bueno, pero Antonio Mora no escribe sino ciencia ficción, ¿será que para la otra literatura no tiene calidades? Entonces para mí eso fue un reto. Y comencé a escribir también literatura realista. Y en esa línea tengo, digamos que varias novelas, y tengo varios libros de cuentos, y tengo un poemario inédito. Es el único poemario inédito que tengo. Y bueno, muchos cuentos míos de la literatura realista precisamente han sido incluidos en antologías. Hoy yo me considero un escritor de ciencia ficción, de literatura fantástica y también de literatura realista. No en vano se desempeña todavía por muchos años como canciller y directivo del Parlamento Internacional de Escritores, miembro honorario de la Academia de Historia de Montería, fundador y miembro de la tertulia El Bocachico Letrado, docente pensionado de la Universidad de Córdoba y directivo pensionado de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, nuestra alma mater. Cuando ya se comenzaron a ver los frutos, su producción literaria, ya fui entendiendo y fui asimilando en parte, pues, cuál era la posición que realmente me correspondía como compañera, como esposa. Son muchos los libros, son muchos los sacrificios, son mucho la entrega que él ha tenido a la literatura. Entonces me parece justo y merecido ese homenaje. A manera de epílogo, este muy merecido homenaje a Antonio Mora Vélez. Y solo nos resta decirle gracias al Creador por su invaluable aporte a la literatura del país y a la literatura internacional de ciencia ficción. Gracias, Antonio Mora Vélez. Gracias, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Dejo un testimonio de fidelidad a los principios, a lo que yo considero ha sido el gran norte de mi vida. La fe, la creencia en unos principios a los cuales le he sido fiel hasta el día de hoy.